Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos cerrando el mes de febrero, se avisora marzo por delante, no estoy descubriendo nada con ello, es el calendario, pero este año en la Argentina el calendario tiene una particularidad porque hasta aquí se ha hablado muchísimo de qué va a pasar en el mes de marzo, si aguanta o no aguanta este modelo que ha planteado el presidente Javier Milei, que por un lado está teniendo muchas alternativas positivas, favorables en la macroeconomía, con resultados que, si bien son cuestionados de alguna manera en cómo, por ejemplo, se alcanzó el superávit primario en el mes de enero, a partir de qué decisiones y de qué licuación del gasto, lo cierto es que en algunos aspectos la economía va reaccionando con un tipo de cambio más tranquilo, la caída del riesgo país, señales donde además van recuperando en algo también los bonos argentinos que se han reestructurado en la última negociación de la deuda privada, es decir, hay algunos elementos, por supuesto sumémosle a esto la inflación, altísima por cierto todavía en la Argentina, pero con un camino descendente que podría culminar el mes de febrero en el orden del 15%, 14%. Pero la pregunta subyace permanentemente, ¿aguanta Milei este ajuste feroz en la clase media, en sectores donde también han pagado muy duro esta caída de los ingresos contra la inflación, por ejemplo, los jubilados? Bueno, es una pregunta recurrente, pero no es una pregunta y una duda que nos planteamos nosotros, porque en realidad nuestro planteo es a partir de lo que escuchamos en la calle, de los que la misma gente nos pregunta. Fuimos el otro día a la provincia de Mendoza, a San Rafael, a los 75 años de la planta de una empresa señera en la Argentina como es la empresa Inca, y el mayor interrogante que nos hacían tenía que ver con esto, es decir, cómo soporta este modelo el inconveniente social que podría llegar a traer. Pero por otro lado, también uno se encuentra con dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, muy experimentados todos, que dicen, a nosotros nos sigue sorprendiendo cómo a pesar del ajuste fortísimo, que obviamente es como consecuencia de lo que dejó el gobierno anterior, porque había que tomar medidas muy severas en ese sentido de restricción del gasto, a Javier Milei lo siguen sosteniendo y lo siguen bancando sectores sociales que históricamente, por ejemplo, votaron al peronismo. No es novedoso, ya pasó en las elecciones, un sector muy amplio del voto históricamente peronista o del Frente para la Victoria que terminó volcando hacia Javier Milei. Ya no tiene demasiado sentido ahora analizar las causas de aquello. Sí hay que mirar cómo ese votante observa lo que les está pasando en sus propios bolsillos y cómo le va generando, le va mutando o no el cambio de humor social. Esta semana además hubo episodios internacionales muy relevantes para la Argentina, la visita de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, que después de su reunión con el presidente Milei, es interesante, yo se los quiero relatar, escribió en el comunicado del propio fondo un párrafo que es clave y que de alguna manera pone sobre la mesa esta duda que hay en la Argentina y que también se traslada al exterior. Dice, dado los costos de la estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, es decir, jubilaciones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras, proceder de forma pragmática, aquí está el punto clave, para asegurar apoyo social y político. También es fundamental para garantizar la durabilidad y las eficacias de la reforma. ¿Qué está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Está muy bien el ajuste, pero debe tener sustento político. Enorme interrogante sobre cómo siguen los próximos pasos de un Javier Milei que viaja a los Estados Unidos a mostrarse con sectores conservadores del mundo entero, entre ellos el propio Donald Trump, pero que antes de viajar recibe por más de una hora el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Aquí hay realidades objetivas. La Argentina, a partir de Milei, vuelve a estar mirada por el mundo. En marzo viene Elon Musk a nuestro país, muy relevante por cierto, sobre todo en el marco de una agenda donde la discusión más profunda ni siquiera pasa por una inversión más o una inversión menos, sino pasa por experiencias de gobiernos que podrían reducir drásticamente la presencia del Estado para que tengan una preponderancia mucho más trascendente las grandes corporaciones. No nos olvidemos que, por ejemplo, Elon Musk
su propia fortuna declarada es mucho mayor a varios PBI del mundo, entre ellos, por supuesto, el de la República Argentina, y no es el único caso. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucho detenimiento también para entender el porqué de este llamado de atención que genera en los medios de comunicación, en la población en general, del presidente argentino, no solo aquí en nuestro país, sino sobre todo en gran parte del mundo, y es convocado y es llamado y lo quieren escuchar y quieren conocer la experiencia de este fenómeno político que está transitando en nuestro país, que seremos contemporáneos de él, pero que nos invita a todos a repensar la forma de analizar la política. Cierro con un tema ya mucho más, si se quiere, geográficamente menor, pero que tiene que ver también con el futuro de los pasos políticos de la oposición. Hay mucho revuelo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el oficialismo bonaerense, que es la oposición a nivel nacional. Axel Kicillof, Sergio Massa, reaparece Máximo Kirchner. Es momento de las reapariciones. Primero Cristina, ahora se anuncia la reaparición de Sergio Massa, que se postergó una semana en un encuentro que va a desarrollarse en Roque Pérez. Antes de eso reaparece Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Pero prestémosle atención a lo de Massa, porque evidencia allí tensiones con Axel Kicillof que se vienen profundizando y que sobre todo tienen que ver quizá ya no tanto con una dinámica de gestión, sino sobre todo con algunas cuestiones que se habían conversado después de las elecciones y que al final, entiende Massa, no se están terminando de cumplir. Así que eso que está pasando en el estado asambleario del peronismo bonaerense no puede ser descartado, sobre todo porque sabemos la injerencia, la importancia que tienen los intendentes, sobre todo los intendentes peronistas que predominan el conurbano bonaerense con sus gobiernos, a la hora de garantizar la paz social. Por eso esto último se enlaza con la pregunta con la que abríamos este encuentro. ¿Aguanta o no aguanta estas medidas políticas y económicas del presidente Javier Milei? Hasta la próxima.